Andrés, espero que estés muy pero muy bien y en el video de hoy te voy a contar la curiosa historia de la creación del juego Monopolio. Pero antes de todo esto te quiero pedir que por favor, si no te has suscrito, te suscribas a mi canal. Dale click. ¿Ya te suscribiste? Pues comencemos. Monopolio es un juego cuyo objetivo es formar un monopolio de oferta, donde pues bueno, los jugadores lanzan un dado, caen en fichas, tienen la opción de comprar la propiedad donde cayó la ficha y la idea es tener la mayor cantidad de propiedades posible. Es decir, cada vez que un jugador cae en bancarrota, se tiene que salir del juego y gana el jugador que quede de último. Ahora bien, durante años se creyó que este juego fue inventado por Charles Darrow, un estadounidense que creó el juego en la época de la depresión. Le vendió este juego a Parker Brothers, que ahora es Hasbro, y pues bueno, no solamente él se convirtió en millonario, sino que salvó a Parker Brothers de la bancarrota. El problema es que esto no pasó así en la vida real. Verán, el juego ya se había jugado décadas antes y fue creado por una mujer llamada Elizabeth McGee. Elizabeth nació en 1866 y fue hija de James McGee, un editor de periódicos y abolicionista que incluso acompañó a Abraham Lincoln mientras viajaba por Illinois en la década de 1850. Y les cuento sobre esto porque James McGee le dio a su hija una copia del libro más vendido de Henry George llamado Progreso y Pobreza, escrito en 1879. Verán, George era un economista que pensaba que los individuos debían poseer el 100% de lo que hicieron o crearon, pero que todo lo que se encuentra en la naturaleza, específicamente la tierra, debía pertenecer a todos. Es decir, George fue defensor del impuesto al valor a la tierra, también conocido como impuesto único. A principios de 1880, Elizabeth McGee estaba trabajando en la taquigrafía e incluso patentó un proceso que hacía la taquigrafía más fácil, al permitir que el papel pasara por los rollos de manera más sencilla. Pero también pasaba mucho tiempo dibujando y creando juegos, y así fue como se le ocurrió crear un juego basado en las ideas de Henry George. Y en 1897 creó el juego del propietario, The Landlord's Game, cuyo tablero estaba dispuesto formando un círculo que en ese momento era una idea nueva y estaba poblado de calles y otros puntos de venta. Ahora, este juego tenía dos conjuntos de reglas. Bajo el conjunto de reglas llamado Prosperidad, cada jugador ganaba cada vez que alguien adquiría una propiedad nueva, para reflejar la idea de George de grabar la tierra. Y el juego terminaba, es decir, todos ganaban cuando el jugador que había comenzado con la menor cantidad de dinero la duplicaba. Ahora, el segundo juego de reglas, como ya se habrán imaginado, es el Monopolio, donde los jugadores avanzaban adquiriendo propiedades y cobraban alquiler a todos aquellos que tenían la mala suerte de caer en una de ellas. Y quien quiera que hiciera que el resto quebrara, terminaba ganando. El propósito de las dos reglas, de acuerdo a Elizabeth McGee, era que los jugadores experimentaran una demostración del sistema actual, es decir, el acaparamiento de tierras con sus resultados. Y por tanto, entender cómo el enfoque diferente hacia las propiedades pueden conducir a resultados sociales diferentes. Tanto así que una vez declaró que este juego podría llamarse el juego de la vida, ya que contiene todos los elementos del éxito y el fracaso en la vida real. Ahora, Elizabeth patentó este juego el 23 de marzo de 1903 y hay dos cosas que vale la pena destacar. Primero, en ese momento las mujeres ni siquiera podían votar en Estados Unidos, así que en verdad no sé cómo hizo para patentarlo, pero aparentemente en ese momento el 1% de las patentes iban a las mujeres, así que pues bueno, todavía había mujeres que recibían patentes en esa época. La patente se le concedió un año después, en 1904, y el juego se empezó a vender, se popularizó, más gente lo empezó a jugar, pero evidentemente la versión que se popularizó fue la del Monopolio. Ahora, esto se salió de control una vez que la comunidad cuáquera de Atlantic City lo empezó a jugar. Y es aquí cuando Charles Darrow empieza a jugar el juego y lo adapta para que las propiedades reflejen Atlantic City, que era la ciudad donde él vivía. Luego Darrow le presentó el juego a Parker Brothers y aquí el juego de verdad que explotó. Tanto así que llegó a los oídos de Elizabeth McGee. Elizabeth se dio cuenta, contactó a dos periódicos, entre ellos el Washington Post, y le dijo como que mira, esta persona
persona no fue la que creó el juego, yo creé el juego, yo tengo mi patente, etcétera, etcétera. La gente de Parker's Brothers se da cuenta y le compran la patente por $500, o sea, nada. Porque es que ni siquiera le dieron ganancias residuales con las ventas del juego. Pero bueno, en ese momento Elizabeth McGee ya era viuda, no había tenido hijos, ya tenía una edad más avanzada y en verdad la idea de ella era que primero le dieran crédito y segundo, que se jugara el juego como ella lo había creado, o sea, que se vendiera con el conjunto de dos reglas, porque ella lo que quería era que la gente viera cómo la tierra se podía usar de dos formas. Pero bueno, Parker Brothers le dijo que sí, que le iba a dar crédito, etcétera, etcétera, que iban a vender otros juegos de ella y pues nada, esto nunca pasó. E incluso, peor aún, la gente de los periódicos tampoco hizo mucho ruido al respecto para que le dieran crédito a ella. Una de las cosas que pasó fue que, pues bueno, evidentemente ella era mujer y pues nada, ¿cómo una mujer va a crear esto? Pero aparte, era que la historia de Charles Darrow era la historia que a todo el mundo nos gusta escuchar. O sea, esta historia de que un día te vino una idea y la vendiste y eres millonario. O sea, era una idea demasiado mercadeable. La idea de Elizabeth McGee de que, ay, bueno, yo quiero que la gente se dé cuenta de que hay dos conjuntos de reglas, que la gente puede usar la tierra de manera diferente y así podemos crear una sociedad más igualitaria, etcétera, etcétera, no se vendía tanto. Así que Elizabeth McGee murió en la oscuridad. Y es que lo peor del caso es que incluso esta historia de la creación del monopolio, que es falsa, estaba escrita en todas las cajas del juego. Ahora, el papel de Elizabeth McGee en la creación del monopolio fue descubierto años después o décadas después, en 1970, cuando un profesor de economía llamado Ralph Anspach creó el juego anti-monopolio. En el juego, la ciudad está monopolizada y los jugadores compiten para volver la ciudad en un sistema de mercado libre. El problema es que Parker's Brothers demandó entonces a Anspach por el nombre del juego, porque pues bueno, según ellos, el juego era anti-monopolio y ellos tenían la marca Monopolio. En 1982, Anspach ganó la demanda, en parte con ayuda de todas las pruebas de Elizabeth McGee. Pero, pues bueno, nadie se enteró de esto, Elizabeth McGee seguía en la oscuridad, etcétera, etcétera. Hasta el 2009, cuando Mary Padlon estaba escribiendo un artículo para el Wall Street Journal y ella quería contar la historia de Darrow, de cómo a veces en las depresiones económicas, pues se nos ocurren ideas y se crea innovación, etcétera, etcétera. El problema es que no pudo verificar la fuente. Eventualmente dio con la demanda, eventualmente habló con Anspach y Anspach fue el que le contó toda la historia de Elizabeth McGee. Y allí es que ella empieza a indagar sobre la historia de McGee hasta sacar un libro en el 2015 llamado The Monopolist: Obsession, Fury and the Scandal Behind the World's Favorite Board Game. Aquí la historia, bueno, se empezó a contar y fue tanto así que hace un par de años, cuando el juego Monopolio creó una versión feminista donde las mujeres ganaban más que los hombres, todo el mundo se fue contra Hasbro porque cómo era posible que sacaran una versión feminista del juego cuando ni siquiera le habían dado reconocimiento a la mujer que lo creó. Pero bueno, la historia de Elizabeth McGee de verdad que llama mucho la atención por dos anécdotas. La primera es que era una mujer feminista en una época donde, pues bueno, del feminismo no se hablaba. Tanto así que una vez sacó un anuncio en el periódico donde ella se vendía como una esclava, que era bonita, que tenía la piel así, asado, etcétera, etcétera, para burlarse del matrimonio como la única opción que tenían las mujeres. Porque, pues bueno, en esa época las mujeres trabajaban, pero por salarios muy bajos, etcétera, etcétera. Entonces, en verdad, para tener una buena condición económica, tenías era que casarte con un hombre que tuviera una buena condición económica. Lo otro es que ella publicó una historia llamada The Death of a Brain, o La muerte de un cerebro, en la revista Goodies en 1890. Y la novela se trataba de una mujer que quería ser escritora, pero pues bueno, era muy tímida, tenía muchas inseguridades, va a un psiquiatra, a un psicólogo que la hipnotiza y bajo hipnosis ella empieza a escribir. El problema es que una vez que sale de la hipnosis y quiere vender el libro, se da cuenta de que su psicólogo, su psiquiatra, ya había vendido el libro. Entonces, no sé, si creen en la ley de la atracción o si creen que nosotros sabemos lo que va a pasar, pues bueno, esto es una muestra de
de cómo ella pensaba que las ideas eran robadas muy fácilmente. O que quizás lo vio venir o lo atrajo, dependiendo de qué crean. Pero bueno, el caso es que hasta el sol de hoy, después de un libro, después de que incluso se ha visto que Parker Brothers sabía que Elizabeth McGee había creado este juego, etcétera, etcétera, hasta el sol de hoy Hasbro no le ha dado crédito a Elizabeth McGee por esta creación. Así que bueno, ¿qué les parece a ustedes todo esto? Déjenmelo en los comentarios. Si les gustó el video, por favor, denle like, compártanlo, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima.